¿Qué haces, Edgar? Bienvenido a este pequeño programa que se llama Medianera en Juicio. Medianera en Juicio, para los que no saben, es porque, como a mí no me gustan los problemas ni estar en el conflicto, entonces, viste, bueno, salió el tema Medianera en Juicio y, y quedó el tema. Bueno, vamos a presentarnos un poquito. A mí ya los que conocen un poquito el canal mío me conocen. Yo soy Fernando Scarfusaro, soy médico psiquiatra. Tocamos varios temas con esto de la pandemia, que se nos ocurrió un poquito del aburrimiento poner a hacer algo. Hicimos este pequeño estudio improvisado en un entrepiso de la casa. Y ahora vamos a, por motivación de él, hablando, y sabía que estábamos haciendo un poquito este tipo de entrevistas, podcast, algunos videos sobre distintas enfermedades en psiquiatría. Y me dice, estaría bueno que podamos dar, que yo pueda dar un testimonio, me dice, de lo que me pasó, contá conmigo. Y se nos prendió la lamparita porque es un tema muy, muy importante el que vamos a hablar. Y que es el abuso de algunos medicamentos. Y en este abuso de algunos medicamentos, que son los más frecuentes de abuso dentro de la psiquiatría, que son las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas, para que la gente lo conozca, es el alprazolam, no se pueden decir marcas, pero seguramente muchos lo conocen, el clonazepam, el diazepam, el lorazepam. Esos medicamentos son, vamos a hacer una pequeña reseña de lo que son, vamos a poder decir, son anestésicos desde el punto de vista psíquico. O sea, una persona que tiene un dolor psíquico y que lo puede manifestar con una angustia, con una ansiedad, inclusive con mucha sintomatología física, como después también probablemente lo cuente Edgar, tiene un alivio bastante inmediato y muy efectivo. Por eso son tan útiles y tan agradecidos estamos los médicos de su existencia. Ahora, es como yo digo siempre, la morfina es una de las drogas posiblemente que más gente salve en el mundo, porque se usa en situaciones de shock, se usa en situaciones de dolor, de shock por dolor, se usa en problemas agudos de pulmones, se usa mucho también en el alpinismo, o en los edemas agudos de pulmón. Ahora, de ahí a hacer un abuso de la morfina, tendríamos de una droga que, gracias a Dios que existe y que salva vida todos los días, a una droga que se transforma por su mal uso, por su mala indicación o por su abuso en otra enfermedad que va comórbida, si se quiere. ¿Se acuerdan comórbida cómo era el tema este del COVID? Una enfermedad que va con otra. Bueno, entonces muchas veces la persona que tiene un dolor psíquico termina agregando una enfermedad que es una adicción a estos medicamentos. La Argentina, los invito para que busquen las estadísticas, realmente estamos a la cabeza con la prescripción o con la venta de ansiolíticos. Bueno, dicho esta introducción, que después seguramente Carla la va a podar y va a decir buenas. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Fuera de eso, bueno, vamos a presentar a Edgar. Presentate un poquito, Edgar. Bueno, hola Fernando, ¿cómo te va? Bueno, soy Edgar, ya nos conocemos hace casi 2 años y bueno, la verdad que valía la pena venir a contar un poco sobre el caso, ya que una vez me dijiste, sos uno de los peores casos que he tenido sin retorno, y bueno, hemos retornado a la normalidad y entonces, bueno, por ahí vale la pena también comentarle a la gente de los efectos que puede causar justamente lo que vos estabas diciendo, el abuso de los psicofármacos, que, bueno, con el tiempo se vuelve una adicción muy complicada de sobrellevar. Aclaramos también que todos los profesionales nos equivocamos. A veces las cosas salen bien, a veces salen mal. Todos los pacientes son distintos.
como siempre, este programa no intenta generar, hacer tratamiento, simplemente informar. Simplemente informar. Exactamente. Ni tampoco estamos para, en este programa, si en otro vamos a hablar del mal uso de la farmacia, del mal uso del recetario, del mal uso de la lapicera, como quien dice, ¿no? Y ahí sí, es un tema que vamos a hablar puntualmente, pero la intención de este programa no es hablar de las cosas buenas o de las cosas malas que se pueden hacer como profesionales, porque obviamente yo en este programa muestro la ganada. Les puedo asegurar que tengo muchas pérdidas, pero esas no las pongo en... Eso no me lo dijiste Eso, al principio. Claro, no, eso cuando me dicen más un testimonio le digo no. No, esto para que se entienda, como es un medio público que va a salir, entonces que no es la idea ni de criticar tratamientos anteriores, ni de modificar tratamientos para que lo escuche, porque siempre la prescripción del médico es lo principal. Y sí, realmente cuando vos llegás a través de un amigo, ¿no? Llego a través de un amigo, sí. Amigo Llego a través de un amigo que me recomienda, buscar otra alternativa Uh-huh. a la medicina psiquiátrica. Uh-huh. Porque hasta el momento no veníamos encontrándole solución y, bueno, más que entre sube y baja, diferentes tipos de estado mejorando, o sea, un paso para adelante, pero 3 para atrás. Perfecto. Entonces, bueno, era como que se había ya tocado fondo y se necesitaba salir adelante. Que lo que menos me imaginé que iba a tocar más fondo todavía después. Exacto. Ahora vamos a ir para que la gente un poquito se vaya ubicando y recordando. Yo te hubiera haciendo algunas preguntas. Me cuesta sacarme el guardapolvo porque en cualquier momento parece que estoy en el consultorio. Entonces estamos como... ¿Cuándo empezaste vos con algo que vos decías, che, yo tengo que tener una enfermedad porque esto no es normal? ¿Cuándo te diste cuenta que vos tenías una enfermedad que podía estar relacionado con la mente, con el cerebro, con lo psíquico? Y mira, la realidad es que quizás hace 6, 7 años tomé la decisión de buscar ayuda profesional. ¿Qué edad tenés? 37. A los 30 decidí buscar ayuda profesional porque me sentía demasiado mal y ya no lo podía manejar. Lo había venido manejando lo más que pude. Trataba de disimularlo lo más que podía y todo, pero ya no lo podía manejar. ¿Y qué eran? ¿Qué síntomas era? ¿Qué te pasaba? ¿Qué síntomas? Era toda una angustia. Y para que te interrumpa una cosita. Vos 6 años dijiste voy a buscar ayuda profesional. Sí, 7 años. Sí. Antes, ¿cuánto empezaste vos a darte cuenta que la cosa no iba hasta que llegaste a ese punto? No, es como que... Bueno, ahí tenemos que abrir un paréntesis. ¿Por qué? Porque si yo tengo que sacar cuenta para atrás, ¿cuándo yo me sentí bien conmigo mismo? Nunca. Nunca. O sea que podemos decir que esta es algo con lo que vos estaba constituido, naciste. Exactamente. O sea, la persona que me hizo ver que yo nací con esta imposibilidad de experimentar la felicidad, la persona que lo descubrió fuiste vos. Porque en la primera consulta, ya cuando me hiciste diferentes tipos de preguntas, solo me fuiste llevando hacia el pasado y terminamos deduciendo los dos de que esto había sido de siempre. Solamente que con los años uno va sumando responsabilidades, preocupaciones, problemas, es una bola gigante hasta que por ahí, ¡bom!, explota. Como que la vida se iba complejizando y vos no te podías adaptar a esa complejidad nueva. Exacto, o sea, a ver, yo buscaba algo nuevo para hacer, perfecto, lo hacía, no tenía ningún problema. Pero siempre todo me generaba un malestar interior. Siempre era nunca poder pensar en positivo, digamos. Esto va a estar bien, esto va a ir bien, esto va a ser un lujo. Imposible.
Siempre el sentimiento negativo, todo lo que lo emprendía con ganas, con todo el entusiasmo posible, todo, pero siempre por dentro es un peso. A un costo terrible. A un Cualquier costo cosa que terrible. simplemente ir a comprar una herramienta, por ejemplo. Lo que sea. Pasa que se fue agravando con el tiempo cada vez más. Con el tiempo. Llegó un punto que no se podía disimular más. ¿Tenías alguna sintomatología física que recuerdes? No. No. Sí que tenía. Bueno, sí. La puta sí tenía. Bueno, y una se manifestaba, ¿te acordás? Con... todas las náuseas y todo eso. Sí, bueno, sí. Bueno, sí, tenés razón. En ese sentido, sí. Exactamente. Yo creo que, como te decía, creo que cualquier persona cuando tiene un nerviosismo por lo que sea, un trabajo nuevo, un estudiante en la escuela, una prueba, lo que sea, siempre va a tener un nerviosismo que he escuchado de chicos que me dicen que cuando se ponen nerviosos les da diarrea, dolores de panza, vómito, distintas cosas. Bueno, a mí me daba dolor de panza, náusea, digamos. Muy de vez en cuando. Sí, o sea, era cada vez que, digamos, uno se ponía nervioso por alguna cosa. ¿Y qué cosas te hacían poner nervioso? ¿Las cosas cotidianas de la Las vida? cosas cotidianas de la vida que cuando... quizás cuando tenés que, más que nada, cuando tenías que enfrentar un inconveniente, un problema. Enfrentar un problema. Al principio fue siempre cuando tenía que enfrentar un problema, cuando era chico, digamos. En la adolescencia, enfrentar un problema traía mucho nerviosismo. Te pregunto algo, porque esto es puntual. Porque cuando vos decís un problema, decís, bueno, cualquier persona que tiene que enfrentar un problema, Sí, o sea, ahora. Exacto. Pregunto, ¿un problema podía ser cambiarle el carbón? No. Y que vengan a buscar una herramienta. No. En un primer momento, un problema era un problema. Ajá, o sea que las reacciones eran ante situaciones que justificaban exactamente. Una situación que justificara que uno se ponga realmente nervioso. El tema es que con el tiempo se fueron agravando cada vez más y ya era cada vez más ante cualquier tipo de situación, ya uno se ponía nervioso, ya se sentía mal, hasta que llegó un punto donde directamente el salir a la calle, el amanecer del día, ya era no un problema, era un motivo para preocuparse. No solo lo que pueda pasar en el día, ni lo que pueda pasar mañana, sino lo que pasó hace 20 años atrás. Que no pasó nada. La realidad es que no pasó nada. Pero la mente, buscar un problema para sentirse mal. Llega un punto... ¿Y lo buscabas a propósito o se metía sin permiso eso? Eso es algo que no tiene explicación. Porque yo creo que ahí la mente te juega... Es como, no sé, como cuando tenés una rotura de un diente que la lengua va y toca siempre. Ajá. Donde tenés el agujerito de la rotura del diente, lo mismo. En un milisegundo del día que te sentís bien, el cerebro va y busca y dice, quiero sentirme mal con algo. Y cuando hablamos del cerebro, hablamos de una cuestión automática. Una automática. No de vos queriéndote sentir mal porque te gusta sentirte mal y disfrutaba, aclaremos. En el único momento donde te podés llegar a sentir mal, donde podés llegar a sentirte bien, el cerebro va y busca para atrás un recuerdo, lo que sea, de una pavada que hayas hecho cuando eras niño, cuando eras adolescente, cuando era principio de la adultez, cualquier cosa. Entonces, llegó un punto que ya no se podía, ya era insoportable. Entonces ahí es donde buscamos la primera ayuda profesional. ¿Y tenías conductas evitativas? ¿Evitabas cosas? Como por ejemplo, postergar trabajo, evitar ir a tu trabajo, evitar salir, sabemos que te gusta mucho la pesca, de pesca. ¿Llegaba eso a que en algún momento vos te hayas limitado en todas las cuestiones relacionadas con lo cotidiano? Sí, totalmente, o sea, fue agravándose cada vez más hasta llegar a un punto de tener que poner una excusa. A ver, para las responsabilidades, más allá de que la mente decía, no te levantes, no vayas, y que era algo terriblemente difícil levantarse, ir a trabajar, ponía toda la voluntad del mundo para levantarme, de mala gana, lo que sea, ir a trabajar.
y tratar de hacer lo necesario para cumplir. Lo necesario para cumplir. Después, yo creo que eso era nada más que por fuerza de voluntad de poder levantarse, pero la verdad que cuando te dicen, no, es cuestión de, vos te levantás y vas y después se te pasa, no, al contrario, no veías la hora de terminar de hacer el día, pero el día en general, no el trabajo, porque el trabajo para mí nunca fue un sufrimiento, pero siempre me gustó trabajar porque me gustó siempre mantenerme entretenido con algo. El hecho de que no ves la hora que termine el día para acostarte porque crees de que cuando te acostés se va a pasar. E incluso cuando te levantás a la madrugada, que decís, voy al baño, lo que sea, al instante, antes que despegué la cabeza de la almohada, el cerebro te está diciendo, ¿te acordás la macana que te mandaste cuando tenías 5 años, 7 años? O te está diciendo, pasado mañana vos tenés que ir, no sé, a comprar facturas al centro. Y te vas a cruzar y te va a salir mal eso. Va a ser todo un problema. Y hasta que llegaste al baño, ya el cerebro te hizo una película completa. ¿Entendés? Entonces, no es que vos decís, bueno, es un segundo, vos te levantás, no pasa nada. No. Entonces vos calculás que cuando iniciás el día, ya lo iniciás de la mismísima manera. Se pone cada vez más pesado y es un trastorno que llegó un momento que basta. ¿Cómo lo apagamos? ¿Cómo lo enfriamos a esto? ¿Cómo fue la primera vez que probaste un ansiolítico? Creo que fue clonazepam o alprazolam. No, el primero fue Tranquinal. Tranquinal. Bueno, sí. Esa es la marca, la droga es alprazolam. Alprazolam. Bueno, perfecto. ¿Hay que cortar ahí? Bueno. No, vamos a dejarlo, sí. Vamos a dejarlo igual. Algunas de las marcas conocidas en la Argentina, Alplax, Trapax, Ribotril, Clonagin, Valium, Tranquinal, todos esos son de la familia. A ver si Ruemer, Vago, Baliarda, Clonagin. Poniendo esta balaganza. Claro. La primera vez, bueno, el primer psiquiatra al que visité me recetó eso con una dosis muy baja de creo que 0,25 para empezar. Y otro medicamento más que no tengo recuerdo de qué era, pero había uno que me dijo, bueno, más o menos al mes te va a empezar a hacer un efecto. Vos que sabés, sabrá qué tipo de fármacos al mes empiezan a hacer un pequeño efecto. La primera vez que lo tomé, espectacular. Fue lo mejor que me pudo haber dado. Y ese tipo le dio en la pepa. Espectacular. Le dije yo, esto es vida. Volví a nacer, nunca pensé que me iba a sentir tan bien. Bueno, al mes tenía que ir de vuelta a la consulta y bueno, ya tomaba todos los días. Y ya me había dicho, podés tomar 3 por día. Cuando fui entonces ya empecé cuando me sentía mal, uno, y sabía que me sentía bien. El tema es que yo cada vez necesitaba más cantidad de Tranquinal. Para lograr el mismo efecto vos debías ir aumentando las dosis. Exactamente. Tenía que ir aumentando las dosis cada vez más. Recordemos que este tipo de medicamentos, al igual que el alcohol, que son muy similares en su estructura y en su efecto, cada uno necesita más dosis para lograr el mismo efecto. Por eso yo siempre digo el chiste, ¿no? Si uno se va a una peña de muchachones y dice vamos a llevar una lata por persona, probablemente esos muchachones que son de tomar cerveza van a decir, ¿qué hacemos con una lata? Cuando vos una lata de cerveza le das a alguien que no tomó cerveza y probablemente se marea y hasta pueda tener náusea. Exacto. Esa es la tolerancia que van generando estos medicamentos. Cada vez se necesita más dosis para lograr el mismo efecto. Por eso lo recomendable es el uso acotado, o sea, 8 semanas, 9 semanas, en un momento de crisis, que por eso son tan útiles los medicamentos, y después eso es lo que en la teoría. Después en la práctica sabemos que a veces la cosa no suele ser así. Exacto. Muy bien. Y ahí empezaste a aumentar las dosis. Ahí comencé a aumentar las dosis, cada vez más miligramos, cada vez más cantidades, siempre dentro de lo permitido, nunca una locura, digamos. Pero el tema es que con el tiempo era necesitar más, se necesitaba más y se necesitaba más. El último tiempo, o sea, los últimos 2 años, por más que tomara todos los que tomara, ya no calmaba nada.
Y sí, si no lo tomabas, era peor. Era un tormento. Y un día nos encontramos en el Un consultorio. día nos encontramos. Y como toda persona que va al médico, cree que cuando va a la consulta del médico sale sin el dolor ya. Porque uno va al médico y dice, ya está, me curó. Y no, y si el médico y vos a lo sumo te manda a hacer estudio. Encima yo fui con una esperanza terrible. Me dijiste, bueno, vamos a hacer análisis, esto, de análisis de sangre, o esto, otro. Vamos a ver cómo está el glóbulo blanco, de rojo, de la tiroides, todo. Y nos vemos dentro de un mes. No, era un mes de vuelta a esperar. Y bueno, Igual en la primera consulta, probablemente dimos una dosis. Cambiamos, en Uh-huh. la primera consulta, cambiamos por otra droga. Uh-huh. No sé si se puede decir o no, pero Sí. Cambiaste el Tranquinar por clonazepam. Uh-huh. Ahí me los cambiaste con la misma cantidad de miligramos. Uh-huh. Que en realidad es otra son otras equivalencias. Otras equivalencias, pero sí. probablemente haya sido un poquito más de lo que vos tomabas en ese momento. ¿Por Quizá. qué? Porque también es bueno aclarar esto, ¿no? Que son medicamentos que igual que el alcohol, por eso si alguien quiere saber más o menos lo que son los ansiolíticos, puede sacar una conclusión del alcohol, que es muy conocido por ser una droga de uso tan frecuente. Cuando se saca de golpe en un alcoholista de jerarquía, Uh-huh. Es una urgencia médica. Entonces hay que tener ciertas compensaciones para hacerlo. En este Uh-huh. caso, tampoco nosotros podíamos, después de tanto tiempo y tantas dosis de alprazolam, quitarlo de golpe. Así que lo rotamos a uno parecido. Uh-huh. Y empezamos de a poquito a ir reduciendo la dosis. Sí, primero recuerdo que este otro tipo de medicamento, o sea, reemplazamos ese, me hiciste todos los estudios, todo, y decidiste empezar con una nueva medicación. Uh-huh. Que no reemplazaba esto, sino que buscaba de solucionar el inconveniente. Exactamente. Que ahora vamos a aclarar también un poquito para que la gente que escuche. Exacto. El tratamiento básico del trastorno de ansiedad, que se conoce hasta ahora, es el tratamiento con los llamados antidepresivos. Uh-huh. Que yo me niego un poquito a llamarlos antidepresivos porque la persona dice, yo no estoy depresivo, tengo una Uh-huh. ansiedad. O sea, pero son dos enfermedades muy parecidas. Y el tratamiento curativo de sostén, o el que Uh-huh. realmente va a generar un cambio sustentable, y no nada más el tratamiento del síntoma, es Uh-huh. justamente este tipo de medicamentos, que como no tienen la recompensa inmediata ni un montón de cosas como lo tienen los ansiolíticos, es mucho más fácil tomar un ansiolítico que tomar un antidepresivo. Uh-huh. O sea, es mucho más fácil tomar un ibuprofeno para el dolor de muela que ir al dentista. Claro, exactamente. Ahí está, ¿no? Exactamente. Y en este caso un ibuprofeno adictivo. Entonces digo, es mucho más fácil tomar morfina para el dolor de rodilla que someterse a o de columna, o someterse a una cirugía con lo que implica. Exactamente. Eso fácil o inmediato lleva después a uno de los grandes problemas. Inclusive se habla de la gran epidemia que hubo de los derivados de los opiáceos sintéticos en Estados Unidos, inclusive de muchos artistas, y en realidad no eran porque querían drogarse, porque querían estar felices, sino que por alguna cuestión de dolor. Claro. Y por algunos compromisos que requerían sí o sí, tipo la infiltración en el jugador de fútbol. Exacto. Esa urgencia transformó muchos de estos pacientes en adictos a los analgésicos, como son la morfina, los derivados sintéticos de la morfina, o en este caso los cepanes, Uh-huh. como el clonazepam, el alprazolam, el lorazepam, el diazepam. Uh-huh. Uh-huh. Bien, o sea que estábamos ya con tu enfermedad de base, básicamente, y con una enfermedad agregada que era una adicción a los ansiolíticos. Exactamente. O sea que teníamos dos cosas que apuntar. Y encima, lo interesante es que estas dos cosas son antagónicas. Vos querés arreglar una y se te desarregla la otra, ¿no? Porque vos sacás los ansiolíticos y ¿qué te da? La morfina, ¿qué te da en la abstinencia? Dolor. Uh-huh. El ansiolítico, ¿qué te da en la abstinencia? Ansiedad. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Vos sabés que tenés que sacar el ansiolítico, el cerebro lo va a querer porque está sufriendo. El otro tratamiento es un tratamiento curativo que no tiene recompensa inmediata. Uh-huh. Entonces ahí donde se entra en este berenjenal, ¿no? Donde como la vaca empantanada, mate queremos hoy, mate
te enterrás. Más te enterrás. Así que cuando vos recibí a un paciente como vos, y yo rápidamente me puse contento por esto que estábamos haciendo y por la idea, porque realmente fue uno de los casos más severos, podría decir, que yo he tratado. ¿Por qué? Porque uno nunca puede medir el sufrimiento del otro si no está ahí. Pero no tenía yo capacidad, porque estaba totalmente superado, en poder lograr, aunque sea un poquito de empatía con lo que era tu sufrimiento, porque me superaba la queja, me superaba la angustia, me superaba la desesperación que vos tenías ante esto, y saber que una noche tranquila la podrías pasar fácilmente. Aumentá, tomá, hay muchísimos medicamentos para dormir, para el dolor, para la tos, para las contracturas, para todo lo que son sintomatología, pero sabemos que no es una solución, y termina siendo, como en este caso, como se dice, un salvavidas de plomo. Claro. ¿No? Salvavidas de plomo. Exactamente. Entonces... ¿Cuánto nos llevó? ¿Un año y sacar el total de los ansiolíticos? Y un año y pico. Un año y medio más o menos. Un año y medio. El proceso de ir sacando, cuando íbamos llegando ya por lo... Al principio era, bueno, la necesidad de tener de que faltaba, se notaba, el cuerpo notaba que faltaba eso. El problema empezó y quizás 4, 5, 6 meses en adelante, cuando ya íbamos bajando quizás una parte importante, un 30%, un 40% de la medicación. Que a su vez el que toma también va generando acostumbramiento, o sea que el que toma va haciendo menos efecto en el tiempo y encima le va sacando. Claro. Porque ahí está, es como un choque. Petardo que se consume de los dos lados, ¿viste? ¿Cuál fue la parte que más te ilusionaba y más te desilusionaba yo? Las mentiras más grandes en esta vida me las dijiste vos. En 3 meses, dame 3 meses más y aguantá. Yo me acuerdo que me decías aguantá. Cada vez que te llamaba y te llamaba y te llamaba por teléfono y te rompía los ginotos, aguantá, me decías, aguantá. La próxima consulta, venite. Y yo decía, bueno, la próxima consulta, ahí tenemos la solución. Arranca, vida nueva, todo nuevo. Y la próxima consulta me decía, y vamos a seguir, vamos a esperar. Vemos el mes que viene, y vemos el mes que viene, y vemos dentro de 3 meses. Y mientras tanto veníamos bajando. Y mientras tanto veníamos bajando. Y yo siempre te decía, por favor, dame otro medicamento, otra cosa. Y venías dando una dosis de un medicamento que no lo vamos a decir medicamento, porque bueno, cada caso es diferente. Exacto. Y tampoco vamos a que una persona salga a buscar ese medicamento. Exacto. Pero me estabas dando un medicamento que generara la famosa serotonina, ¿puede ser? Bueno, que era lo que estaba faltando, digamos. Que eso lo descubriste vos, la falta de que el cerebro no estuviera generando la serotonina. O sea, no lo descubrí yo, lo descubrí un tipo que ganó un premio Nobel. Bueno, yo repito nomás. Vos me lo contaste, entonces para mí lo descubriste vos. Para mí lo descubriste vos. Vos me lo dijiste a mí. Entonces, me van a acusar el plagio de la inhibición de la selectiva de la recaptación de serotonina descubierta por Fusaro. No, pero vos lo descubriste en mí. Sí, a eso lo vamos. que pasa que, está bueno esto, aclarémoslo. Cuando un tipo tiene una neumonía, sí, uno como médico sabe que tiene una bacteria. Claro. Entonces no es que uno descubre la bacteria, sino que cuando uno cumple con un criterio de diagnóstico y cuando los síntomas son de tal manera que haces un diagnóstico, valga la redundancia, de la enfermedad, vos ya sabés que esa enfermedad está causada por niveles bajos de serotonina, que es un neurotransmisor del cerebro. Igual, esto que parece muy complejo, muy difícil, y la gente puede decir, wow, cuánto se sabe. Siempre debemos recordar que los médicos manejamos muchas partes de lo teórico, y que hay investigaciones y que hay procesos microscópicos que se manejan en otros niveles, donde nos brindan la información a nosotros y después nosotros la repetimos. Exacto. Por eso
muchas veces se va a encontrar uno diciendo, sí, ahora hay que comer huevo que es bueno para el colesterol. Y todos los médicos decían, antes decían que no hay que comer huevo porque es malo para el colesterol. Todo el mundo Y, repite. antes decía, y los médicos también repetimos. Sí, Entonces, sí, totalmente. La ciencia, ahora se demostró un poquito con el tema del COVID, a veces es demasiado arrogante, ¿no? Porque se van descubriendo cosas muy, muy sobre la marcha, se van cambiando, muchas son teorías. Así que si la medicina es un arte, la psiquiatría es como el gran arte de la medicina. Encima es probar. Es prueba y error. Prueba y error. Hay cosas que ya sabemos que están. Sí. O sea, si vos a una persona le da, como hablábamos, ansiolítico por X cantidad de tiempo, a la larga se va a hacer, se va a acostumbrar y se va a hacer dependiente y va a necesitar más dosis. Eso son como reglas de todos los cerebros. Claro. ¿Tá? De todos los cerebros. Entonces, lo que sí a veces es estos otros medicamentos que vos decías, por ejemplo, para aumentar los niveles de serotonina o para que las conductas que el paciente tiene que cambiar para empezar a sacarle ciertos miedos. Bueno, todo eso muchas veces es prueba y error. ¿Por qué? Exacto. Porque siempre nos decían cuando estudiábamos medicina, ¿no? 2 más 2 en medicina, a veces 5. Y bueno, justamente el arte de curar implica en poder de forma artesanal ir evaluando la individualidad de cada uno de esos pacientes, más el conocimiento y a ir logrando el resultado, ¿no? Pero bueno. De lo único que estábamos seguros y que yo te decía que me ibas a putear era de sacar cuando sacábamos Exacto. el medicamento. El sacar eso es una fija. Más allá de que hay personas que sufren mucho más dejar de fumar, dejar la cocaína, dejar el alcohol o dejar los ansiolíticos y otras menos, porque también hay una variabilidad, pero la fija es que son muy pocas las personas que pueden dejar de fumar sin sufrir abstinencia. Claro. Y son muy pocas las personas que pueden dejar los ansiolíticos cuando ya están en una relación de abuso y de adicción sin generar ese sufrimiento, que es lo que hace que uno lo vuelva a tomar. Porque ¿por qué el tipo le cuesta dejar de fumar? Porque la abstinencia no la quiere pasar, entonces va a comprar de vuelta cigarrillos. Esto es lo mismo. ¿Por qué el tipo sigue tomando alprazolam? Y porque se siente mal y con eso lo alivia un poquito y no quiere sentirse mal, entonces va haciendo el famoso círculo vicioso. Exacto. El proceso de sacar los ansiolíticos siempre es doloroso. Y el cerebro tenía activado, y especialmente el tuyo, el sistema de recompensa. Íbamos a sacar algo que lo aliviaba. Entonces en eso la teníamos clara, no como una vez, sino que el camino por ahí era sufrir. Y mucha gente que nos estará escuchando decir, che, pero no hay otra. ¿Y si alguien conociera alguna pastilla para curar atajo. Las adicciones? Un atajo. Pero olvídate, creo que tendríamos problemas con los dealers. No. Creo que dejarían de ser las drogas un negocio, ¿no? Sí. O sea que es triste, porque uno como médico lo que tiene es que aliviar, aparte de curar. Pero cuando entramos en el tema de las adicciones, no hay una droga que reemplace a la otra, y no existe la posibilidad de no sufrir la abstinencia para poder lograr dejar de depender de la sustancia. Obvio que sí hay estrategias que se pueden usar, o algunos factores coadyuvantes, algunas cosas que uno puede tener, algunas otras herramientas, para que eso se haga lo menos doloroso posible. Exacto. Pero no hay opción de no sufrir. Y algo que es más complejo todavía, porque vos podés, como nos ha pasado a nosotros, decir, mirá, yo ya dejé todo, pero todavía no estoy bien. Exacto. Bueno, eso es una de las cosas que pasó. Después que terminamos, que lo habíamos sacado, yo dije, bueno, listo, vida nueva, comenzamos de cero, porque, viste, es como que te vas ilusionando ya. Y iba el día, me acuerdo que habíamos pactado justo de tener en la semana que terminaba, que terminábamos por completo con el ansiolítico, habíamos quedado que ahí tenía consultas justo como. Y llegué y me dijiste, bueno, pero ahora te faltan 3 meses para limpiarte. Te iba corriendo el arco. Y me iba corriendo el arco, y a los 3 meses me dijiste, todavía no está, el organismo no está limpio del todo, necesitamos más tiempo para probar, para ver qué pasa. Porque no es solo
siempre lo que uno tiene que acordarse es que estos medicamentos, como casi todos, van durando Exacto. en la sangre y en el organismo. O sea que el hecho de ya llegar al último Sí. pedacito noche por medio, que hicimos la última semana, implicaba sí que no le íbamos a proporcionar más esa droga, Sí. pero el cuerpo todavía la tenía. O sea que hasta que a medida que se iba a ir lavando, todavía el pozo de abstinencia iba a ser todavía un poco más. Exacto. Todavía un poco más. Y eso varía también mucho, depende de las personas. Depende del organismo, seguramente. Pero tenías razón en que, que había que seguir esperando, porque a medida que el tiempo pasaba, todo iba cambiando, la situación iba cambiando. Todo. El día a día iba mejorando, todo iba cambiando. O sea, uno empezaba cada vez a sentirse mejor, más libre, más aliviado. Y sí era cierto, o sea, yo esperé de vuelta 3 meses más, como vos me decías, todos los meses venite, qué sé yo, pero vamos a seguir esperando, y iba mejorando cada vez más, o sea, cada vez me iba sintiendo mejor. Hasta que yo el punto que hace un par de meses atrás te dije, me siento increíblemente bien, increíblemente bien. Increíblemente bien. Igual acordate como dijo tu Sam. Puede fallar. Por supuesto, puede fallar. Eso también es muy importante, saber, ¿no? Saber el que a medida que uno se va después curando. Sí. Los días malos vienen, claro. Exactamente. ¿Qué dice uno? ¿Viste el que se quema con leche ve la vaca sí. que corre? Uno dice, bueno, hay que, digamos, hay que estar consciente de 2 cosas, que al menos me sucedió a mí. Una, para poder solucionar el inconveniente, primero hay que aceptar que uno tiene un problema. Si vos no aceptás que tenés un problema, no vas a buscar ayuda profesional nunca. Te lo digo esto de antes de empezar a consultar a un médico. Primero aceptar el problema. Segundo, después que pasaste todo el proceso de esto de lo ansiolítico, todo eso, es lo siguiente, saber que cuando alguien te dice, como vos, que te dice, mirá que van a venir días malos, saber que esto es como una gripe, por decirte. Vamos a poner un ejemplo, ¿no es cierto? Porque vos tenés vamos a poner, si vos tenés un dolor de panza, vos no sabés cuánto te va a durar, qué puede ser, y terminás yendo al médico. Ahora, cuando vos sentís una gripe, vos sabés que son 2 o 3 días y se te pasa. ¿Podés ir al médico o no? Eso está en cada uno. Pero vos sabés que la gripe o el resfrío son 2, 3, 4, 5 días, 10 en el peor de los casos. Eso técnicamente, que vos lo estás diciendo con tus palabras, se llama evolución natural de la enfermedad. Bueno, así tiene su término como todo. Perfecto. Entonces, cuando vienen los días malos, tenía muy presente que vos me decías, mirá, van a venir días malos donde te vas a sentir bajoneado. Entonces, cuando vinieron los días malos, era concientizarse nada más de que esto es pasajero, esto va a pasar, porque como te digo, lo asimilás igual que una gripe. La gripe sabe que te destruye, no podés laburar, no podés hacer nada. Como de repente vos encontraste que ibas a un lugar. Pero sabés que son 2 o 3 días y se pasa. Y bueno, esto es lo mismo. Vos sabías que te vas a sentir mal un par de días y después vas a mejorar de vuelta. Y así iba. Y así fue. Los pocos episodios que tuve de sentirme bajoneado, mal, los días malos, que vos siempre llamás, que los habíamos charlado mucho tiempo de eso, fueron así, sobrellevarlo sabiendo de que iba a ser pasajero. ¿Y hoy cómo estás hoy? Bien. Más que bien. Más que bien. Sentirse... Mira, te voy a decir algo que siempre yo sentía, que sentía que decían, estar en armonía con el cuerpo, ¿viste? La gente cuando decía, estás en armonía con el cuerpo, ya sea el yoga, todo lo que hablaban, yo nunca sabía a qué se referían, estar en armonía, ¿no es cierto? Bueno, hoy puedo decir la frase, que siempre me pareció una idiotez, pero hoy puedo decir la frase, estar en armonía. Estar en armonía de poder sentirse normalmente bien. Venir acá hoy, que hubiera sido... Pero venir acá hoy, o sea, pero sí, venir acá hoy, cero drama. Sentirse con libertad absoluta para lo que sea. La libertad absoluta para vivir. Cuando decimos vivir, encerramos trabajo,
relación familiar, conyugal, lo que sea, vivir. Tener la libertad. ¿Por qué? Porque cuando vos estás en el proceso cuando tenés este maldito trastorno de ansiedad generalizado, que al menos ese es el diagnóstico que vos siempre me dabas. Severo en tu caso. Severo. Y aparte adicción ansiolítica. Encima todavía. Los dos diagnósticos. Encima todavía. Vos cuando sentís eso, vos no tenés libertad para nada, estás perseguido todo el tiempo. Estás perseguido. ¿Me entendés? O sea, por decirte, vengo a una consulta tuya y después capaz que de camino cuando me volvía, venía pensando, y Fernando miró para un costado cuando yo le dije tal cosa, tal otra, no le tiene que haber gustado lo que yo dije, y capaz que después te llamaba y te decía, che, te ofendiste por lo que te dije, ¿me entendés? Ser es estar perseguido todo el tiempo. Me quiero sentir mal y ¿sabe qué? Se lo voy a aplicar al cuerpo. El cerebro decide. El cerebro decide, la mente decide. Entonces, disimular todo eso, tantos años y todo eso, me costó qué muchísimo. Esfuerzo, ¿no? Sí. Y encima, ¿sabés qué es lo que te jodía más la existencia? Vamos a llamarlo así, ¿no? Por ejemplo, cuando decidía contárselo, por ejemplo, a alguien, ¿viste? Si la persona nunca lo había experimentado, es muy difícil cuando vos no experimentás eso, saber de qué se trata. Porque yo te digo, me duele la muela, y vos automáticamente me vas a decir, uy, qué porquería el dolor de muela. Porque seguramente te dolió alguna vez una muela, un diente o algo. ¿Me entendés? Pero esto no es algo que le pase a todo el mundo. Entonces, por ende, no todo el mundo no sabe de qué se trata. Entonces, porque la mayoría de la gente dice, por los cartelitos que se ven en las redes, donde dice, pon una sonrisa y todo va a estar bien. Entonces mucha gente te dice, es cuestión de actitud. Ponete las pilas. Esta frase la escuché. Baja un cambio, ponete las pilas, deja de No, preocuparte. vos sabés, sí, deja de preocuparte. Ponele onda. Pero la frase de es cuestión de actitud era la frase que más me ponía en llamas. Nunca me enojé con nadie que me dijo eso, sino que yo le decía, qué fácil decirlo, pero no es tan fácil. Siempre decían, es fácil, sonreí y todo va a estar bien. Y vos decís, sí, porque quizás vos, que sos una persona sana, cuando sonreís y pensás en otra cosa, pones música, lo que sea. Esos son los dispositivos que el cerebro tiene para solucionar esos problemitas. El Exacto. cerebro sano te corre. Exacto. El cerebro enfermo te mete. Exacto. Y te mete. Pero no significa que el problema mío haya sido peor, o sea, el problema por el que yo me esté sintiendo mal no era ni mayor ni menor que el problema que puede llegar a tener la persona que tiene cerebro sano. Quizás hasta menor. Porque la respuesta es exagerada, no el problema. La respuesta exagerada que tiene la mente y el cuerpo a hacerse un mundo de algo que no existe. Y vamos a aclarar algo que me lo dejás picando ahí. Hay dos mentes, hay dos cerebros. Uno automático, que no tenemos acceso desde la decisión, que es el que vos estás haciendo referencia, y otro que sí, es el que entiende, el que decide, pero no puede hacer nada ante esto. Claro. Por eso se llaman pensamientos intrusivos, que se meten sin permiso. Claro. Y a los que les gusta la computación, yo o entienden, lo diferencio entre funciones de hardware y software. Uh-huh. Una computadora puede existir un problema de los fierros de la computadora, de los cables, del chip, de las teclas. Por más que vos seas un gran programador, nunca vas a poder modificar nada porque manda la parte automática. Claro. Entonces, cuando la computadora anda bien, elige qué hacer, elige qué filtrar, se pone en reposo cuando no está en actividad, todo. En forma automática. Uh-huh. Vos lo que haces, usás esa computadora como querés, tu cerebro. Sí. O sea, ahí vos describiste cómo la persona que no tiene este trastorno puede usar su cerebro a través de una decisión. Es decir, dejo pensar en esto, mañana veo y listo. Uh-huh. Y automática. ¿Por qué? Pero esa es una característica de un cerebro sano en sus funciones automáticas y en sus funciones de elección. Sí. En el caso del trastorno de ansiedad, las funciones de elección y de conciencia están íntegras, porque uno sabe lo que le pasa, sabe que la respuesta es exagerada, sabe que no se debe preocupar por eso, sabe que preocupándose no va a solucionar nada, uh-huh. Sabe que... Pero... no lo puede manejar. No se puede manejar y lo Exacto. Que se siente es tan doloroso que ahí es donde entramos
como dijimos, en la vaca empantanada. Sí, y después está, justamente con respecto a esto, hay veces que lo tomás de diferentes maneras cuando alguien trata de, vamos a aclarar esto, a la persona que te dice es cuestión de actitud, pone cara de felicidad y salí a la vida, salí a llevarte el mundo por delante, todo. La persona siempre te lo dice con buenas intenciones. Con buenas intenciones, exactamente, con buenas intenciones. Gracias a Dios nunca la otra persona no lo sufrió, por eso no lo vive, no lo sabe. Pero muchas veces uno, así como también puede decir por dentro qué fácil es para vos, uno también puede decir algo que vos me dijiste una vez, es que si la otra persona te dice poné cara de felicidad y va a estar todo bien, es cuestión de actitud, vos decís, ¿y por qué él puede ante un problema poner cara bien y se olvida del problema y yo no puedo olvidarme del problema? Ahí está, se expone tu invalidez. Ahí va una de las cosas que una vez yo te consulté, que estaba leyendo, no me acuerdo, un libro de psicología, sobre cómo autoayudarse con el tema de depresión, trastorno de ansiedad generalizado, todo eso. Y vos me dijiste, tené cuidado con eso, porque te puede jugar en contra. Porque la persona que está pasando por un trastorno pasajero, sí le va a ayudar. Pero la persona que no está pasando por un trastorno pasajero, al contrario, le puede justamente ser contraproducente decir, ¿y por qué yo no puedo salir? Yo pongo un ejemplo, imagínate que hay un chiquito que está discapacitado por un tiempo porque tuvo una parálisis y no puede caminar. Y que vengan todos los días los amiguitos a decirle, vamos a jugar al fútbol, dale, vamos a jugar al fútbol, ponete las pilas, vamos a jugar al fútbol, vamos que a vos te gusta jugar al fútbol. La intención es buena. La intención es buena. Pero probablemente cuando los chicos se vayan, ese estímulo que le querían dar a su amiguito va a producir lo contrario. Exacto. Porque va a exponer su invalidez. Exactamente. Y algo que nombraste vos recién, que yo siempre, con respecto a los libros de autoayuda o cuando uno habla en forma masiva, yo digo, acá estamos en Oro Verde a 6 kilómetros 7 de Paraná. Entonces sabemos que hacer ejercicio físico es bueno. Yo convoco a todo el pueblo de Oro Verde y le digo, muchachos, vamos a salir trotando todo hasta Paraná. Un buen consejo, universal, ¿no? Que lo puedo escribir en un libro como el ejercicio es bueno. Sí. Y resulta que cuando llego seguramente 3 o 4 se van a morir en el camino porque no estaban en condiciones de hacer. Por eso es muy importante entender a los individuos como parte de un sistema. Estas enfermedades afectan no solo a nosotros, sino a todo el entorno. Y la buena información sobre a veces qué decir o cómo decirlo al paciente que está sufriendo, y por parte de los profesionales de explicar cuáles son estos mecanismos. ¿Para qué? Para no decirle a alguien justamente esas frases matadoras, vos podés, si al final no es para tanto. Si tiene solución, ¿para qué te preocupás? Y si no tiene solución, ¿para qué te preocupás? Claro. Viste que dicen que los chinos decían esa frase en un cerebro sano. Está muy bien dicho. Ahora imagínate cuando le decís eso a locos como nosotros. ahí otro salvavidas de plomo, ¿viste? Claro, en hasta el fuego. Sí. Bueno, creo que lo importante ahora, y vamos para darle un cierre. El acompañamiento familiar es muy importante. Que esté presente la familia y que traten en lo posible. Está muy bueno si pueden entender de qué se trata el problema también, ¿no es cierto? Porque muchas veces la familia está loco o en realidad no. Bueno, esa es mucha responsabilidad profesional también, ¿no? Sí. Sí, de explicarle a la familia. Totalmente, por eso te digo, porque es un recurso, a veces está y a veces no está. Y a veces, como decía un amigo mío, más vale perderlo que encontrarlo. Pero cuando el recurso está, es muy importante que... Vos lo dijiste hace un rato, hay personas inclusive que esto se cree que es una forma de ser. Uno piensa que es una forma de ser hasta que se da cuenta que es una enfermedad. Exacto. Entonces, ¿por qué pedir que el que no haya estudiado sepa ciertas cosas? Exactamente. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque se llama optimización de los recursos. De lo mayor
recurso que tiene el paciente, que trata de usar todos los posibles de los que sean potables y que sumen para poder lograr el cometido, que es curarse. Y es importante decir curarse porque esto se cura. Exacto. Esto se cura. Y no hay que aflojar. Que es algo que vos siempre me decías, no aguantá, me decía vos, seguí aguantando. Qué duro que es decir aguantar a alguien que le duele, ¿no? Exacto. Es decir, aguantar el dolor. Y yo te lo decía vos, es re fácil estar a tu lado y decirme aguantá. Pero bueno, creo que fue la parte peor, tener que aguantar para saber si había una salida. Y la salida fue 1000 veces más beneficiosa que lo que fue antes de comenzar todo con este proceso. Te das cuenta, llegás a la libertad absoluta de la libertad y la armonía con el cuerpo, con la mente, el cuerpo, todo uno. Hiciste toda ¿cómo es? Entendiste toda la frase del orientalismo. Claro, exactamente. Che, y algo importante, que ya lo hablamos muchas veces en la consulta. ¿Pueden haber recaídas? Pueden haber. ¿Pueden haber momentos malos? Pueden haber. Exactamente. El sufrimiento también es parte de la vida, porque a veces pasan cosas que nos hacen sufrir. Pero bueno, lo importante primero es que ha nacido de vos dar este testimonio, porque es muy, muy difícil a veces para el profesional. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque creo que hoy, desgraciadamente, todos tenemos por lo menos un conocido que está sufriendo alguna adicción. Y sabemos que el grupo de ayuda, que la experiencia del tipo que estuvo ahí y que lo puede de alguna manera canalizar para la ayuda, es una herramienta que está totalmente demostrado que es útil y que funciona. Porque esto, el que lo puede entender es el que lo padeció. Exacto. No hay otra. Y cuando alguien que lo padeció como vos, que no solo fue la adicción a los medicamentos, sino a su vez el no curar la enfermedad, y hoy poder ver esta puerta, vamos a tomarla todavía como una puerta. Vos hablas de 2 meses, 3 meses. A mí me encantaría que hoy me haya dicho hace 10 años que estoy bien, ¿no? Porque uno cuando dice 2 meses dice, uy, ¿y el mes que viene cómo será? Y sabemos que esto es complicado en el pronóstico, por eso dar pronóstico es algo que no corresponde. Si hoy tuviste un día bueno y ese día bueno no fue artificial por drogas, y si te sentís bien sin necesidad de tomar ningún analgésico, y si hoy el día lo disfrutaste, esta es la vida. La vida es hoy. Exactamente. La vida es hoy. Totalmente. Y de los momentos de los días se va haciendo la vida. Así que, Edgar, muchas gracias. Doctor, gracias a usted. Muchas gracias por este testimonio. Y creo que Carla me ha dicho, sí, este muchacho que va a dar el testimonio, porque la palabra testimonio creo que la dijo Carla por ahí. Y yo, esto es un testimonio. ¿Sí? Esto es un testimonio que bueno, que la intención primera es para ayudar. Y siempre, como aclaro, no queremos instaurar tratamientos, no queremos modificar tratamientos. Simplemente, quizá esto pueda generar una inquietud, pueda generar un replanteo, pueda generar otra opinión. Y este ejemplo creo que le va a servir a mucha gente. Ojalá que sí. Bueno, gracias, loco. Gracias a usted, doctor.